que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos todos a Valores de Acero, este programa en donde usted y un servidor vamos hablando y vamos contando historias, compartiendo con los distintos valores que usted y yo vivimos con otra persona, con un invitado. Hoy tenemos un invitado especial, una invitada. Ella es directora de secundaria del colegio, de la sección secundaria del Colegio Fray Luis de León. Además es artista, compositora. Gaby Ríos, bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte hoy aquí. Muchas gracias, padre. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para compartir un ratito de la experiencia que uno ha adquirido a lo largo de muchos años en estos haberes. Yo quisiera, le he dicho directora de secundaria del Fray Luis de León, pero también quisiera presentarte como Agustino Recoleta. Porque tu vida está muy relacionada con muchos Agustinos Recoletos. Sí. ¿Desde cuándo estás aquí, Gaby, en el Fray Luis de León? Bueno, pues aquí tengo, no voy a decir mi edad, pero a lo mejor la calculan. Tengo más de la mitad de mi vida en contacto con este colegio. Comencé en la primaria, secundaria, después hubo un pequeño break. La prepa no la cursé aquí. Pero después regreso ya como profesora. Ha sido prácticamente mi único trabajo, estar aquí sirviendo a mi escuela, ¿no? Entonces, pues ya son muchos años, padre, de estar en el Colegio Fray Luis de León. ¿Tú qué destacarías de este Colegio Fray Luis de León? Vamos primero con el colegio, luego vamos con la música. Okay. Del Colegio Fray Luis de León, tantos años que has estado, tantos religiosos que has visto, tantos alumnos, ¿qué deja en un profesor el Colegio Fray Luis y qué te deja a ti como persona? Bueno, como profesor, pues es la experiencia de haber compartido con los jóvenes durante muchos años. Yo creo que a mí algo que me ha dejado el trabajar con los jóvenes es sentirme joven, es tener esa energía que muchas veces conforme van pasando los años y uno se va haciendo más adulto y más adulto, se va como cayendo. Entonces yo les digo a mis alumnos, cuidado cuando los abrace, porque les voy a robar su energía de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Eso como profesora se queda una enseñanza de alumno hacia maestro. Cuando se piensa que la enseñanza es de maestro hacia alumno, yo pienso que los profesores aprendemos más, todavía más de los chicos, porque nos hacen recordar nuestros ayeres y nosotros continuar, como decía, con esa energía, con esa chispa, con ese dinamismo. Creo que es lo que he aprendido de ellos. Las generaciones sí han cambiado, han ido cambiando, pero lo que no cambia con el paso del tiempo son los valores, yo pienso, y yo sigo encontrando alumnos de grandes valores, de grandes sentimientos, de vivas emociones. Ahora, como hace 20 y tantos años que inicié mi carrera de profesora, ¿no? Aquí. Y como persona, pues es muy bonito guardar tantos recuerdos y también tantas enseñanzas de frailes que han pasado por mi vida, de compañeros de trabajo, de maestros, que al principio los conocí como alumna y después fueron mis compañeros de trabajo. Entonces, como persona, yo también he aprendido a valorar muchas cosas de su vida. Saboreado éxitos gracias a las enseñanzas de ellos y de ellas, y creo que bueno, la persona que soy hoy en día se lo debo mucho a la gente que ha compartido conmigo, tanto papás, maestros, alumnos, compañeros de trabajo, frailes, que han pasado por toda mi vida, ¿no? Entonces, tú que has estado en todo este tiempo como profesora, docente, bueno, hay una cosa que en ti está dentro de tu vida
está así como línea continua que te acompaña, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Cómo has relacionado, a ver, como profesora, como madre de familia, como esposa, todo este mundo musical, todo este mundo artístico? Dicen que los artistas tienen un poco de bohemios y un poco de locos. Gaby Ríos, ¿cómo ha compaginado todo esto en el Fray Luis de León y en su familia? Pues casi me corren de mi casa, padre. Me dicen que ya haga un cuarto aquí, que me hagan un puente hacia el hotel que está al lado del colegio. Pero creo que ha tenido mucho que ver, pues, la personalidad de uno. Yo siempre fui una niña, pues, muy inquieta desde chiquita, independiente, me consideré muy independiente también desde adolescente. Iba a varios lados, estaba metida aquí en el colegio en deporte, entonces nos íbamos a otros lados y así, ¿no? Entonces, toda esa forma de ser se compagina, pues se mezcla con el apoyo que he recibido desde siempre de mis padres. Yo era considerada, bueno, sigo siendo considerada en casa con mis hermanos como la reina del mitote, me decían, porque el mitote siempre en el Fray Luis de León, ¿no? Claro, en paseos, en retiros, en mil cosas, ¿no? Y de casada, pues me ha tocado suerte de poder compartir con mi esposo todo esto, y de que me ha dejado ser, porque él, yo creo que ha entendido que lo mío es esto, igual la música, y me ha acompañado en muchas experiencias al respecto, ¿no? Él ha estado en mi vida del Fray Luis, pues mi familia ha estado metida siempre. Entonces, creo que se ha podido mezclar muy bien esa parte y bueno, pues yo agradezco a todos ellos que me han ayudado a poder tener ese desarrollo aquí adentro, ¿no? Entonces, Gaby, es difícil ser, aficionada a la música, compositora, vamos a ponerle, si te parece, y ser católica y estar ahí fuera y predicar el Evangelio, testimoniar que Jesús pues está aquí en mi corazón. Hoy en día es difícil hacer todo esto. Pues sí, nada más que si yo me remonto al pasado, padre, yo tuve junto con mis hermanos una experiencia muy bonita porque desde muy chiquitos, adolescentes, estuvimos metidos en una parroquia, en la parroquia de Cristo Rey, en el grupo juvenil. Entonces yo creo que eso también marcó mucho esa parte de entrar a los concursos vocacionales, y ya traíamos desde la preparatoria esto de la composición ya en forma. Entonces, estar en colegios católicos, estar en una parroquia, pues claro que uno va creciendo con todos esos valores y esa fe. Y bueno, pues si uno trae lo de la composición, bueno, pues yo creo que el ambiente que me rodeaba, el contexto en el que yo me desarrollaba, pues era ese, y de eso era mi experiencia, y yo creo que las canciones se componen en base también a la experiencia, muchas veces la experiencia de uno, su propia vida, su propia emoción, su propio sentimiento. Entonces creo que, pues sí, ahora es diferente, los chicos, yo decía hace rato, han cambiado, la parte de la religión a veces vemos en muchas familias cómo se va quedando a un lado, pero aún así, toda esa fuerza que yo agarré de joven en esos contextos, pues me ayudaron a continuar componiendo en ese camino, pues. Y bueno, pues no importa si me dicen, si no me dicen. Yo creo que lo que se escribió en su momento y de lo que se habló en esas canciones, creo que sigue valiendo, para mí sigue valiendo, y para mucha gente, aunque a lo mejor no viva su religión como tal, creo que siempre habrá un mensaje que se pueda capturar, ¿no? ¿Cómo vives tú y cómo lo ves el panorama musical de todo lo que es referente a lo católico, ¿no? La música católica en este momento, en el siglo XXI, ya entrados en el 2015, ¿cómo ve Gaby todo este panorama de música católica que hay por todo el mundo y que cada vez es más extenso, gracias a Dios? Sí, efectivamente, como que ha vuelto a surgir un brote en ese contexto, y creo que la Iglesia también tiene esa apertura y apoya. ¿Por qué?
por ejemplo, al organizar un concurso de la canción vocacional, ¿no? O de la canción juvenil, o de la canción mariana, creo que es un impulso que nos quiere dar a las personas que somos compositores o a los jóvenes que les gusta esto también, para poder dar un mensaje de su propia religión. Entonces pienso que la Iglesia ha apoyado, ha habido pues muchos eventos, los que yo he escuchado, en que los temas se hacen con esa finalidad, se cantan y se sigue cantando, ¿no? Pues ahora sí que para gloria de Dios y para llevar el mensaje de lo católico hasta el último rincón, ¿no? Fue difícil sacar el primer disco para Gaby y el grupo Albatros, del que luego vamos a hablar. Sí, el primer disco fue obviamente una producción que se hizo precisamente para el Colegio Fray Luis de León hace ya algunos ayeres, más o menos como 15 años fue el primer disco, se llama Busco Encontrarte, y está precisamente, cada tema de ahí trae un mensaje vocacional, trae un mensaje a San Agustín, trae un mensaje a Santa Mónica. Ese fue el primero, y luego fue otro que es La Fuerza de tu Corazón, que es un poquito más reciente, también una producción hecha con temas vocacionales, agustinianos, y bueno, creo que no sé cómo explicarlo. Ok, bueno. Usted ahora debería ser compositor para entenderlo. Vamos a seguir aquí con Gaby Ríos, compositora, madre, esposa, directora de la sección de secundaria en el Colegio Fray Luis de León de Santiago de Querétaro. Él hoy está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. En un momento regresamos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Yo soy Eloy Saavedra. Comencemos con buena información. Interesante noticia, los niños son los grandes excluidos porque a veces ni siquiera los dejan hacer, dice el Papa Francisco. Los niños son los grandes excluidos, denunció el Papa Francisco durante la audiencia general desde la Plaza de San Pedro, pues muchos de ellos viven en condiciones que no son dignas e incluso a veces ni siquiera les dejan hacer. El Santo Padre, que en las catequesis pasadas abordó la importancia del padre, de la madre, los hijos, los hermanos y los abuelos, se dedicó a hablar de los niños, quienes son un gran don para la humanidad, pero también son los grandes excluidos. Me vienen a la mente tantos niños que he encontrado durante mi último viaje en Asia, llenos de vida, de entusiasmo, pero por otro lado, veo que en el mundo muchos de ellos viven en condiciones que no son dignas, señaló. El Papa Francisco erige nueva diócesis en México y nombra a su primer obispo. El Papa Francisco ha erigido la diócesis de Nogales, México, con territorio desmembrado de la arquidiócesis de Hermosillo, de la que será sufragánea, y nombró como primer obispo a Monseñor José Leopoldo González González, hasta ahora obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara. La nueva diócesis tiene una población de 483,000 personas, de las cuales 381,000 son católicas, y cuenta con 25 parroquias, 44 sacerdotes, 13 seminaristas y 62 religiosas. Y siguiendo con la información, triste noticia, dolor del Papa por las víctimas de Túnez. El Papa Francisco expresó su profundo dolor por todos aquellos que han perdido la vida en el atentado terrorista del pasado miércoles en Túnez. En el mensaje enviado al arzobispo de Túnez, el Santo Padre reitera su firme condena de todo acto contra la paz y la sacralidad de la vida humana, y con la oración se une al dolor de las familias de las víctimas y a todas las personas golpeadas por este drama, así como a todo el pueblo tunecino.
El Santo Padre pide al Señor recibir en la paz a los fallecidos y consolar a todos aquellos gravemente heridos, implorando para ellos la abundancia de sus bendiciones. Y en otra información, la Federación de Monjas Agustinas Recoletas de México celebra el 16º encuentro de prioras formadoras y promotoras vocacionales. Del 9 al 14 de marzo se llevó a cabo en la Casa de la Recolección de Aguatepec, Morelos, México, la 16ª edición de este encuentro, en el que participaron 41 hermanas procedentes de los monasterios de la Federación Mexicana de Agustinas Recoletas de Clausura. Las profesas solemnes tuvieron como formador a Carlos González, vicario para México y Costa Rica de la provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos, quien coordinó las tareas formativas sobre integración personal. Y finalizando con la información, el Consejo de las JAR México se reúne por primera vez con el objetivo de aumentar el número de jóvenes en el movimiento juvenil recoleto. Las juventudes agustinos recoletas siguen dando pasos para su implantación y fortalecimiento en todas las comunidades de los agustinos recoletos en la Vicaría de México y Costa Rica. Este mes de marzo se reunió por primera vez el recién nombrado Consejo Nacional de JAR México en el postulantado San Agustín de la Ciudad de México. Los temas centrales de la reunión fueron el análisis de los estatutos y el manual JAR a la luz de la situación de las comunidades en México y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación presentado somosjar.mx, página web oficial de JAR México. El encuentro nacional coincidió con el encuentro de los aspirantes y postulantes agustinos recoletos de Querétaro y México DF, y con la ordenación presbiteral del agustino recoleto Juan Mateos, de la provincia de San Agustín. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@seartn.com. Mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal ESNE El Sembrador, la nueva evangelización. Yo soy Eloy Saavedra, no se despegue porque regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos con Gaby Ríos, esposa, madre, directora de una sección de un colegio en Santiago de Querétaro llamado Fray Luis de León, compositora, artista. Bueno, este es Gaby Ríos. Gaby, a ver, la música tiene sus diversos estilos. ¿Podemos hacer un rap dedicado a San Agustín, por ejemplo? Sí, padre, podemos. ¿Tú qué estilo es el que más dominas, el que más te gusta, con el cual te relacionas, vamos a decir, con Dios y con eso lo sacas también para los demás? Mi estilo, bueno, ese es mi estilo, porque al componer junto con mis hermanos, pues tenemos también un poquito, varía a veces el ritmo, pero yo creo que en lo personal me gusta la balada. La balada, yo tengo muchos temas que he escrito yo, solo yo, música, letra, y se van siempre hacia esa parte, porque a mí siempre me ha gustado mucho la balada romántica. Entonces, yo creo que esa influencia ha estado siempre en mí y creo que ese es mi estilo. Bueno, como compositora, tú dices, bueno, la balada, te pones ahí con San Agustín y ves un poco y haces unas canciones maravillosas que, como has dicho anteriormente, tienen un eco y un impacto hasta en los presos. Te pones a dialogar con Dios, no sabes explicar y quieres explicar cómo sale todo, ¿no? Tú, Gaby, desde este sentido musical, ¿cómo vives a Dios en tu vida? Pues yo pienso que yo lo vivo como en eso mismo, ¿no? En la cantada, en la composición, la pasión que creo que yo tengo cuando hago eso, cuando agarro mi guitarra y me pongo a cantar. Y no nada más composiciones mías, sino me pongo a cantar, me escucho a mí misma. Creo que ahí, en ese momento, es el que me inspira siempre es Dios, ¿sí? Y bueno, pues creo que así lo vivo, escuchándome, porque es un don que Dios me ha dado. Creo que eso es lo que más disfruto, fíjese, es chistoso, ¿no? Pero disfruto mucho escucharme a mí misma y disfruto mucho, a veces, bueno, la letra de la canción también la voy meditando, la voy pensando,
Entonces todo eso me envuelve y creo que pues definitivamente es el Dios que está en mí presente, ¿no? Y este Dios que está a ti presente te lleva a los agustinos recoletos. Y Gaby, ¿tú qué destacarías de los agustinos recoletos? Bueno, definitivamente que es una orden que tiene como figura principal a San Agustín. O sea, San Agustín, que ha sido realmente un ejemplo, en mi vida ha sido un ejemplo por muchas cosas, pero creo que los valores que él en su vida promovió, o sigue promoviendo, ¿verdad? Porque él sigue presente también, creo que eso es lo más valioso de los agustinos. Cómo promueven, por ejemplo, su interioridad, cómo promueven su vivir en comunidad, cómo promueven los valores que ahora son parte de nuestra propia escuela, ¿no? Los valores frailos, la fraternidad, la oración, el respeto, la solidaridad. Creo que eso yo admiro mucho de ellos. Esa es una parte fundamental de la Orden de Agustinos Recoletos y es un sello muy, muy, muy profundo. Nos tenemos que ir, Gaby, porque el tiempo se nos va. Les vamos a dejar con una canción que habla sobre Agustín, canta Gaby Ríos, el grupo Albatros. Es una canción que aquí compartieron ellos hace unos meses en el auditorio, uno de los auditorios del Colegio Fray Luis de León. Les dejamos con esta canción, nos despedimos hasta la próxima y agradecemos a Gaby el que nos haya compartido. Al contrario, padre, muchas esto. gracias. Muchas gracias. Regresamos el próximo programa aquí en Valores de Acero. Nos vemos. Agustín.
Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y un saludo para todo el auditorio que nos oye o que nos ve a través de ESNE. Hoy en Educación y Conciencia hablaremos de un tema muy importante que es precisamente la educación del siglo XXI. Y para ello hemos invitado pues, al maestro en educación, Pedro Landaverde, que además es un gran amigo y tiene 35 años de experiencia en el ámbito educativo. Entonces, bienvenido. Hola Conchita, ¿cómo estás? Qué gusto. Pedro. Muchas gracias por invitarme. Saludo a tu auditorio. Y entiendo que de lo que vamos a hablar un poco es de educación, cosa que a ti y a mí no nos gusta mucho, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de educación y precisamente de esta educación del siglo XXI, que ahora pues tenemos nuevos retos, hay que romper paradigmas, hay que atreverse a hacer cosas que a lo mejor hace 40 o 30 o a lo mejor hace 3 años no hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, vamos a platicar precisamente de ese tema, del cambio tan necesario que necesita nuestro sistema educativo nacional, ¿no? Ese cambio que tenemos que hacer los profesores en el aula, los directivos, permitir ser más abiertos y permitir que los profesores pues, se atrevan a hacer cosas que van a responder a las necesidades que tienen ahora los alumnos, ¿no? Yo veía que en todos los ámbitos profesionales, si nos vamos a lo mejor 50 años para atrás, un médico y ahora hay un cambio enorme, ¿no? Con la tecnología, las operaciones, cómo se hacen ahora, cómo se hacían hace 50 años, o un arquitecto o un ingeniero, cómo tenía que construir sus edificios y pues desde el respirador, ¿no? Y hacer todos los planos. Y ahora, bueno, pues ya tenemos todo en la computadora con programas ya especializados. Sin embargo, en la educación, pues nuestros salones siguen siendo iguales, nuestros maestros siguen dando todavía la cátedra, ¿no? Y en ese aspecto no hemos cambiado. Entonces, a mí me gustaría que comentaras en este aspecto, ¿no? Entiendo por dónde vas. Yo tuve la oportunidad de escribir un libro con el periodista Leonardo Kurchenko. El libro lleva por título El desafío del maestro en el siglo XXI. Desde el título fue una cosa muy interesante, muy compleja, porque yo decía, vamos a llamarle el reto, ¿no? Y él decía, no, el desafío. ¿Cómo se ve que era comunicólogo? Él entendía un poco más de eso. Y finalmente se quedó como el desafío. Esto que tú dices del mundo moderno, donde hay tantos cambios, donde la obsolescencia está presente en muchos temas de la vida, la educación no tiene por qué ser la excepción. Todo está cambiando. Así es. Lo más interesante de la educación es que finalmente, a lo mejor podemos hablar que en otros ámbitos pues cambian las máquinas, cambian los motores, aquí es la persona la que tenemos que tomar en cuenta. El cambio tiene que ser serio y profundo. Entendemos que la tecnología es importantísima, sin embargo es una herramienta. Si el cambio no viene en la persona, en cuanto a la forma, el fondo, el contenido, no va a haber cambio. Los planes de estudio, los programas tienen que tener cambios reales. Y bueno, finalmente, aunque no queramos que se den los cambios, las generaciones a las que estamos educando pues, están cambiando. Claro. Entonces, si todo está cambiando, la educación, que es fundamental, es piedra fundamental de cualquier sociedad. Si no cambia, pues vamos a encontrarnos con un conflicto muy, muy serio. Y bueno, veíamos en cuanto a los estudiantes en el aula, ¿no? Los maestros, pues enseñamos de la misma forma a todos los estudiantes, podemos tener 25 o 30 alumnos, y los enseñamos de igual manera, ¿no? Con un estilo que a lo mejor, así como aprendemos, así enseñamos, ¿no? Y entonces, pues tenemos una diversidad. ¿Realmente el profesor tendría que cambiar desde ese punto de vista? Sí, mira, tú sabes muy bien que yo me dedico a recorrer el mundo y mi trabajo consiste todos los días en meterme, estar de metiche en las escuelas. Llego y me siento en los pupitres o en los bancos o en las mesas. El maestro tiene que cambiar. México particularmente es un país que está pasando una transición.
A mí me da mucho gusto ver escuelas de la República que están teniendo cambios serios y profundos. Ya no hay tarimas, ya no hay pupitres, ya no hay bancas alineadas, ¿no? No en todos los colegios, hay como en todo. El maestro tiene que cambiar, tiene que capacitarse. Finalmente, si el maestro no se actualiza, no se capacita, es una de las profesiones que más te van a demandar el que te estés constantemente capacitando en seminarios, en congresos. El maestro tiene que cambiar la forma de dar la clase, pero algo muy importante, Conchita, las autoridades tienen que cambiar los planes de estudio y tienen que actualizarlos. Pues sí, porque si desde ahí yo quiero hacer un cambio, ¿no? Desde el aula como profesor, ahorita que estoy escuchando a lo mejor este programa, me entra la inquietud de querer hacer un cambio, pero también el sistema educativo, bueno, pues nos marca ciertos planes que ha cambiado, pero que todavía no responde a las necesidades. Todavía tenemos la figura del supervisor y del inspector, que tú te das cuenta que no están actualizados y que llegan a querer decir todavía no reprueben a los niños porque se van a suicidar y cosas de ese tipo. Sí. Es decir, eso es totalmente ridículo y necesitamos que las autoridades asuman su papel. Ahí empieza el enorme reto. Ahí empieza el reto. Pero mientras eso sucede, no podemos quedarnos pues paralizados y decir, bueno, vamos a esperar a que las autoridades cambien, ¿no? Sino también nosotros desde nuestra aula empezar a cambiar, porque pues un profesor enseña de una forma, pero los alumnos aprenden cada quien a su estilo, a su manera, ¿no? Entonces el profesor tendría que preocuparse por aquellos alumnos que a lo mejor son más auditivos, pero yo soy muy visual y casi no hablo. Entonces a esos alumnos no les voy a llegar. Y puede ser que sea de otro estilo, o que tengo a los muy inquietos y que entonces no hay qué hacer con ellos, porque el profesor quiere seguir dando su cátedra donde los alumnos estén calladitos, sentaditos, donde yo siga dando la información. Que es el oráculo del poder y del saber, y todo el mundo se calla y yo tengo la última palabra. Así es. Eso tiene que cambiar. Entiendo que vamos a tener otro programa, porque yo escribí otro libro con una doctora interesantísima que creo que la vas a tener, Helen Gallagher, que se llama Rompiendo Paradigmas en el Aula. Lo que pasa en el proceso educativo formal es que los maestros tienen pocos recursos didácticos, la parte de la psicología educativa no la entienden muy bien. Tengo que serte honesto, una de las partes que nos ha dañado fuertemente es que parece que la carrera magisterial o el ser maestro socialmente pues, no es nada. Empieza el problema. Claro. Entonces, y mientras más arriba, a mí me da mucho coraje, tengo 35 años siendo maestro, me da coraje que alguien te diga, yo porque soy ingeniero soy maestro. Digo, no estás entendiendo nada. Una cosa es ser ingeniero, que te felicito y ojalá construyas muy bien tus casas, pero otra cosa es ser maestro y estar. Yo de verdad, déjame decirte una cosa, de verdad pido un aplauso y admiro a los maestros de hoy en día, del siglo XXI. Porque, mira, los pobres maestros no pueden con 2 hijos en su casa y vienen a cuidar 30. Claro. Dime si no te parece algo, ¿no? Sí. Son admirables los maestros. Y bueno, si hacemos, porque tú y yo en el libro, Leonardo Kurchenko y un servidor, hablamos de modelos y hablamos de sistemas. Ya después, más adelante en el otro libro, yo ya hablo más cosas más en concretas de la educación. Pero hablando de los sistemas, Finlandia está dentro de los primeros países en el mundo en educación y se hizo todo un estudio y todo un análisis de qué pasa en Finlandia. Y no creas que hacen cosas espectaculares, Simple y sencillamente hay un altísimo reconocimiento a la labor docente. Para ser maestro de preescolar tienes que tener una maestría en educación, ¿no? Si desde el punto de vista social, la gente reconoce al profesor. Me llama mucho la atención que en Finlandia, por ejemplo, hablando del afecto y del compromiso de los padres en el proceso educativo, no hay preescolar en Finlandia. En Finlandia los niños van a la escuela y tienen el primer contacto con la escuela hasta que tienen 7 años. Y toda la legislación de Finlandia está enfocada a que el papá, aunque trabaje, así como la mamá, tiene derecho a salir y la prioridad es en la educación de los niños. Creen mucho en eso. Pues porque es precisamente ese es el tema, ¿no? O sea, la educación es lo que va a marcar a un país, ¿no? Si nosotros tenemos
ciudadanos educados, bueno, pues crecería, ¿no? Crecería mucho en muchas cuestiones económicas, podríamos disminuir la violencia, podríamos disminuir la corrupción y tantas cosas que aquejan a nuestro país y a muchos otros países, ¿no? Pero tú viste lo que dijo ayer la ONU del tema de la educación en México. Particularmente dice que México es su carencia más grande y estamos en la crisis. Y es real. Es decir, habría que hacer un análisis serio y profundo de a quién le interesa que no estemos bien educados, claro, bien preparados y bien capacitados. Ese es un análisis. Bueno, ahora sí, no me quiero meter a política, pero tenemos el sindicato de profesores más grande de toda Latinoamérica. Claro. Un sindicato de 1,5 millones de profesores. Entonces esto te tiene que llevar a una reflexión de qué está pasando. Y ahora que llegué y platicábamos antes del programa, comentabas algo de los padres de familia. En tanto no entendamos que la educación es un proceso, no solamente de enseñanza-aprendizaje, sino de educar en valores. Claro. Es que todo lo que estás diciendo de la corrupción, de la familia tiene un papel muy, muy importante. Y yo creo que tú pensarás igual que yo, ¿no? Sí, y fíjate que desafortunadamente muchas familias ya delegan esa formación en valores a la escuela, ¿no? Ahí está mi hijo, edúquenmelo porque para eso pago, ¿no? Entonces, platicando con unos padres de familia, ahorita había una señora que decía, es un 80-20, pero el 80 es nuestro, no el 20, sino el 80, ¿no? Y si yo quiero tener un hijo en valores, yo soy la primera que tengo que empezar. Entonces, yo le decía, vamos a hacernos aliados, o sea, no tenemos por qué ser enemigos, o sea, vamos a aliarnos para sacar a estos niños adelante, ¿no? Con todo lo que están viviendo y les está tocando vivir, porque desafortunadamente, bueno, pues hay, así como estamos en una crisis en lo que es la educación, también estamos en lo que es valores, ¿no? Y pues hay muchas familias que están disfuncionales, ya es... tenemos muchos alumnos donde los abuelitos son los que se hacen cargo de los hijos, o donde es la mamá, o donde es el papá, o a veces ni siquiera ninguno de los tres, ¿no? A veces están con un tercero que nada tiene que ver en parentesco. Sí, pero esos ¿no? son los cambios, el romper el paradigma es entender ese tipo de cambios que ni tú ni yo podemos hacer nada. Lo que sí tenemos que hacer es entenderlos, interpretarlos y acoplarnos. Claro. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí en Educación y Conciencia con el tema de la educación del siglo XXI? Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de San Esteban. San Agustín tuvo devoción a diferentes personajes, pero particularmente San Esteban será importante en la vida de San Agustín. Un santo al cual San Agustín dedica una capilla dentro de la gran Basílica de la Paz, la Basílica de Hipona, a partir particularmente del año 416. En el año 416 llevan a Hipona las reliquias de este santo de San Esteban, habían sido descubiertas en Tierra Santa, en el lugar del martirio de San Esteban, y un discípulo de San Agustín, Pablo Orosio, que había hecho un viaje a Tierra Santa, le lleva a San Agustín estas reliquias de San Esteban. La emoción agustiniana es grande, por lo que él dedicará esta capilla particular aneja a lo que es la Basílica de la Paz para la veneración de las reliquias de San Esteban. Nos relata San Agustín dentro de la Ciudad de Dios, en el libro 22, en el capítulo 8 de la Ciudad de Dios, los diferentes milagros que sucedieron en esa capilla dedicada a San Esteban. Posiblemente el más llamativo sea el caso de dos hermanos, llamados Pablo y Paladia. Pablo y Paladia procedían de la parte oriental del imperio y habían recorrido diferentes santuarios y lugares pidiendo la curación. Según nos narra San Agustín en la Ciudad de Dios, ambos hermanos tenían un mal que les hacía temblar de pies a cabeza. Habían recorrido diferentes santuarios en toda la geografía latina
y finalmente recalaron en Hipona, sabiendo que en Hipona estaba esta capilla dedicada a San Esteban y cómo en esa capilla dedicada a San Esteban se habían producido muchos milagros. Ambos hermanos, por lo tanto, acuden a rezar a esta capilla de San Esteban y curiosamente, en primer lugar, se cura el hermano Pablo. Pablo, rezando enfrente de esa capilla de San Esteban, logra la curación por intercesión de San Esteban. San Agustín, que conocía muy bien la pareja de hermanos, queda también sorprendido ante la curación milagrosa de Pablo y realizará un acto sumamente particular San Agustín, porque presentará al pueblo fiel a ambos hermanos. Por una parte a Pablo absolutamente curado y sano, y a Paladia, su hermana, todavía enferma, temblando de pies a cabeza. Y San Agustín hará una reflexión sobre, por una parte, la intercesión de los santos y por otra parte, la gracia que recibimos de Dios de una forma gratuita y liberal. Pero las cosas no terminarán aquí. Paladia continuará rezando y obtendrá también su curación. Es un caso también sumamente particular porque San Agustín se encontraba en una celebración eucarística, se encontraba predicando y Paladia estaba orando en esa capilla San Esteban y de pronto Paladia también quedará curada. El pueblo fiel, al observar a Paladia curada, sintió tal emoción que interrumpieron a San Agustín. San Agustín interrumpe su sermón, tiene que cortar el sermón, tiene que cortar la homilía, porque la misma gente con su alegría y sus aclamaciones le invitan a que termine su sermón y que se dé cuenta de que ha sucedido otro milagro. San Agustín, por lo tanto, acogerá a Paladia como ese milagro también de parte de Dios, obrado por la intercesión de San Esteban. Dentro de la ciudad de Dios, San Agustín nos narrará muchísimos más milagros que se realizaron en esa pequeña capilla dedicada a San Esteban dentro de la Basílica de Hipona. Sabemos que San Agustín también compuso unos poemas, un pequeño poema, pequeña composición dedicada a San Esteban, de la cual por desgracia no conservamos las palabras, pero podemos imaginar que era una composición bellísima, donde San Agustín cantaría estas glorias de San Esteban y también recordaría los muchos milagros que se produjeron dentro de su capilla. Fue un santo, por lo tanto, muy venerado, muy querido por San Agustín, sin saber tal vez San Agustín que él muy pocos años después y muy pronto también formaría parte de esta lista de los santos. Soy Enrique Aguiar y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí en Educación y Conciencia con el tema de la educación del siglo XXI. Y Pedro, ¿los maestros están preparados para enfrentar este desafío, este reto? No están preparados. Me da mucho gusto, fíjate que con Leonardo Kurchenko estuvimos recorriendo toda la República, y no solamente en escuelas particulares, mucho del sector público. Hay que entender un poco que estamos hablando de educación y tenemos que ser muy incluyentes, y incluyentes para las privadas, hija, claro, porque en este tema el público es el y que... Nos dio mucho gusto, Leonardo dio muchísima capacitación, nos gustó mucho ver que sí hay una apertura del sector magisterial, sí hay unas ganas de querer, ¿no?, cambiar y de... Lo que pasa es que las cabezas están en otra cosa, esa es la verdad. Pero el sector magisterial es noble, es un sector abierto, es un sector que quiere el cambio, no está preparado, pero quiere. Entonces hay que capacitarlos, claro, meter el idioma y quitarnos tantas tarugadas de problemas políticos. Me dio mucho gusto, acabo de estar en Guatemala, donde el idioma oficial, por ejemplo, ahí, tú dices, es el de Guatemala y el inglés. No, es el de Guatemala y maya. Y tienen que buscar maestros en maya. Claro. México tiene que romper el paradigma y buscar que los maestros estén capacitados y que tengan los recursos. Porque mira, hablando de los sistemas educativos a nivel mundial, los maestros de México no creas que son los peores pagados, ¿eh? Tienen muy buenos recursos. A lo mejor no tenemos como otros países desarrollados un nivel de vida más alto. Eso sí es cierto. Pero en cuanto a pago, en cuanto a salario, estamos muy competitivos. Entonces sí, yo creo que los maestros en general están abiertos, pero les falta ese empuje, ese ímpetu, y les faltan los recursos y las herramientas de tecnología, de todos los implementos que van a ayudar para eso. El 50% del éxito en este tema del cambio de paradigma, desde mi punto de vista, está en la actitud. Okay.
Los maestros tenemos que aprender muchas cosas. Yo estudié mi maestría y me dio mucho gusto aprender la clase de teatro. Pues finalmente tú entras a un salón de clases y ahora que hablaba de los niveles de percepción del que hablo yo en mi otro libro, es visual, auditivo, kinestésico, pues los maestros tenemos que actuar ahí un poco, ¿no? Yo a los maestros les digo, ¿tú quieres saber si eres muy buen maestro del siglo XXI? Sí. Bueno, pues muy bien. Graba tu clase de química o de física o lo que quieras, 2 horas. Grábate, ¿no? Párate enfrente de una cámara y grábate, 2 horas. Y después te sientas y te ves. Si te aguantas 2 horas, es que eres muy buen maestro. Porque si tienes maestros que ni se mueven y maestros que... El maestro tiene que ser dinámico, activo. Y si tenemos que ponernos una nariz para atraer la atención de los chamacos, lo hacemos. Lo hacemos, pues. Patch Adams se ponía una nariz, Sí, claro. ¿no? Fíjate que lo que tú dices, ¿no? La capacitación, la formación, y requiere tiempo. Y la actitud. Y la actitud, claro. Pero requiere tiempo. Nosotros estamos estudiando también una maestría aquí en las directoras del Fray Luis y analizábamos... ¿En qué es tu maestría? La maestría es en gestión directiva de centros educativos. Pero es más administrativa. Sí, es más administrativa. Pero analizamos, también va en la parte educativa, ¿no? Analizamos las reformas, estamos, todos los acuerdos y sí nos metemos de lleno a todo este documentos. Y perdón que te pregunte, Sí. ¿a poco ha habido una reforma en este país educativa? Pues en documento, nada más. Sí, porque... Y fíjate, y no es, por eso yo te digo, es difícil porque, por ejemplo, un maestro que tiene pues mucho tiempo dando la misma clase, ¿no? Y quiere hacer el cambio, necesita formación, lo que tú decías. Pero muchas veces los profesores trabajan 2 turnos, porque con lo que ganan en un turno no es suficiente para mantener a una familia. Entonces, pues a lo mejor en la mañana llegan con muchas ganas y luego en la tarde, pues más o menos, no sé cómo les vaya a ir a los de la tarde. ¿Qué te pasa? Y entonces, cuando tú le dices, pues ahora tienes que formarte y capacitarte, pues muchas veces ya no quieren, están cansados, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que tú dices de que sí haya actitud, pues a lo mejor aquí sí tendría que haber una modificación desde las autoridades, ¿no? Hay un desprestigio, lo que tú decías, desde el maestro. Ya nadie quiere estudiar para ser maestro. Nadie. O sea, tú les preguntas qué quieren ser y bueno, quieren ser ingenieros, quieren ser muchas carreras nuevas que hay ahora, que si nanotecnólogo y que los mecatrónicos y todo. Pero nadie te dice, no, pues yo me voy a ir a la normal porque quiero ser maestro. Porque está tan desacreditada ya la profesión que sí te llegan a decir, incluso, a mí me hicieron, una alumna me hizo un comentario, me dijo, maestra, ¿usted qué estudió? Y le dije, yo estudié química. Y me dijo, ¿tanto estudiar para terminar de maestra? Y para mí fue así como, oye, ¿qué te pasa? Yo en mis conferencias siempre le digo a los maestros. ¿Por qué ese comentario, si son de no? preescolar, que le digan a sus alumnos, ¿quién quiere ser maestro? Y yo todos levantan la mano. Primaria la van pensando, en secundaria, pero en prepa te dicen, ay, luego pasé como usted. Sí, o sea, entonces, cuando yo me hicieron pero ese tengo que comentario... hacer un paréntesis, ¿sí? Mira, yo ayer estaba precisamente en Torreón, estaba en un grupo del sector público. Sí. Yo me dedico mucho al tema de orientación vocacional. Escribí un libro que se llama ¿Y después de la prepa qué? Por eso yo quiero que tú me lleves a que esta plática hacia qué contexto tenemos que ir. Porque claro, en la educación privada va a pasar mucho eso. En la educación pública, te tengo que ser honesto, una de las profesiones más demandadas es ser maestro. Estoy impresionado. ¿Sí? En el sector público. Sí, claro. Yo voy mucho a Covach, a Conalep, a cosas, y me impresiona que quieren ser maestros. Es más, la licenciatura en educación que ofrece una universidad a la que asesoro es la número 1, la estrellita. Y hay lugares de la República como Tejupilco, que está acá en el Estado de México, donde el 80% de la población son maestros y se dedican a ser maestros. Pues yo te agradezco mucho, Pedro, esta invitación. El tema pues da para mucho. Gracias a ti la invitación, qué amable. Y da para mucho y bueno, pues agradecemos al auditorio de ESNE y al otro auditorio que tenemos aquí en Querétaro por todo pues ahora sí que esta reflexión que hemos hecho y que ojalá algo quede en sus corazones, en su mente y que pueda hacer ese cambio.
Agradecemos mucho su atención y pues nos vemos para la próxima con otro tema aquí, también vamos a invitar al maestro Pedro con otro tema interesante de educación.